Bueno, ahora sí, formalmente, ¿qué tal, Hugo? Un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Directamente la pregunta, ¿esto apuntaba a unas personas en particular o en contra del sindicalismo en general? No, en contra del sindicalismo en general. Y está la grabación, el video, donde cuando este personaje, Villegas, habla de que necesitaría tener una Gestapo, habla de ir contra el sindicalismo. No dice contra tal dirigente ni contra tal organización. Era un plan sistemático. Yo creo que mucho más grave el hecho de que esa expresión se plantee delante de otros funcionarios en una sede de gobierno, porque esa oficina que se ve en el video del Banco Provincia en la capital federal es una oficina que la utilizan habitualmente los gobernadores, los vicegobernadores, los ministros, cuando se reúnen en la capital federal, y en presencia de empresarios, porque esto le agrega algo todavía más indignante. Se establecía, como en un tablero de ajedrez, los movimientos que se iban a dar en connivencia con empresarios, que también iba a ser en algunos casos parte de la denuncia. Ahora, ¿cómo se explica que estos ataques estén focalizados en contra del sindicalismo cuando en realidad lo que se planteaba en esa reunión misma era que había que tratar de ver cómo negociar con algunos? Sí, porque era la política que le vimos aplicar al macrismo, es decir, palo y zanahoria. Para algunos dirigentes sindicales con los cuales tenían buenas relaciones, había zanahoria y las repartían. Para otros, palo, como pasó con los que van a ir a la querella, el caso de Baradel, impiadosamente amenazado, él, sus hijos, sus nietos. Me acuerdo las veces que fuimos a los jueces, la impotencia que se sentía porque era casi imposible detectar. Una amenaza venía de Panamá, otra de otro lugar del mundo, pero eso todo requiere un aparato de inteligencia muy poderoso. Lo mismo pasó con el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires y con otros dirigentes a los que, cuando no lograban arrodillarlos, cuando no lograban hacer que aceptaran la baja salarial que ellos querían imponer, había este tipo de métodos. Hugo, la CTA, buenas noches, ¿se va a presentar como querellante también? Sí, vamos a estar como querellantes. Lo mismo anunció Pablo Moyano hoy en la conferencia de prensa conjunta que hicimos, va a ser la CGT. Vamos también, quizá esta misma noche, a hacer llegar una denuncia al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Es muy importante que en la OIT, los gremios de Europa, las grandes centrales de Francia, de Italia, de Polonia, de Alemania, que sufrieron en carne propia lo que fue la Gestapo en los 9 años en que la Gestapo eliminó a decenas de miles de dirigentes sindicales, que los torturó. Es muy importante que ellos sepan que en la Argentina un ministro de Trabajo, porque eso no se anima a hacerlo ni el más recalcitrante de la derecha de ninguno de los países de Europa hoy día, hable con nostalgia de una Gestapo para eliminar al movimiento sindical. Ahora, Baradel presenta, digamos, en este escrito que lleva, cuenta cosas que le pasaron a él, cuenta también el espionaje sobre el gremio, ¿no? Sobre SUTEBA. ¿Qué es lo que van a aportar ustedes que te parezca importante para que se expanda la investigación? Porque hasta ahora está concentrada más que nada en la cuestión de la UOCRA, ¿no? Y las personas que estaban en esa mesa desde ya. No, ahí va a haber, yo creo, datos importantes que van a aportar, por ejemplo, compañeros de la CGT, como el caso de Plaini, el propio Pablo Moyano. Recordemos que, por ejemplo, lo van a apretar al juez que actuaba en el caso de Moyano, y ese juez, después de no haberse dejado apretar y después de haber grabado, porque él, con la picardía de un juez de mucha historia, grabó al que lo venía a apretar porque le dice, bueno, yo te voy a dar lo que vos tenés que escribir, bueno, a ver, dámelo, por favor. Todo eso queda grabado. Después de eso, ese juez fue suspendido.
Ese Sí, juez estuvo- todavía estuvo con está nosotros. suspendido. Estuvo estos días, sí, Bueno, sí, con este, nosotros. ese es un dato importante. El otro dato importante son, y en eso va a haber elementos concretos, además de lo de Baradel, por ejemplo, la situación de Daniel Catalano, el dirigente de ATE de la ciudad de Buenos Aires, que también tiene pruebas por una serie de hechos en los que fue hostigado y amenazado en muchas oportunidades, incluso con presencia de autos frente a su casa, métodos que eran muy parecidos a los que se aplicaban en épocas en las que no había Estado de Derecho en la Argentina. Yo pensaba, todo esto que fue una persecución, una ofensiva, evidentemente, bueno, que se plasmó, ¿qué secuelas, qué marcas dejó, no solamente los dirigentes, porque me estás contando situaciones de dirigentes, pero en los trabajadores, las trabajadoras en general? Y yo te diría, hoy lo decía muy concretamente, 20% de caída salarial en el sector privado en 4 años. Un récord brutal. Nunca la Argentina tuvo un 20% de caída en el sector privado en 4 años, 26% en el sector público. Todo eso que a veces las estadísticas reflejan con números fríos es la consecuencia de una política que sistemáticamente le ató las manos al movimiento sindical, persiguió a través de linchamientos mediáticos a dirigentes sindicales para mostrarlos como enemigos de la sociedad y limitó la posibilidad de los trabajadores de defender su ingreso frente a una caída en la que, por supuesto, se beneficiaban los empresarios. Por eso nosotros empleábamos esa frase que después mucha gente la convirtió casi en una marca del gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de los ricos para los ricos. Se hacía de esta manera, conspirando, generando operativos mediáticos, de prensa, de amenaza, de persecución, de intervención de sindicatos a través de la acción del espionaje y de ministros como este, que la verdad, yo creo que el silencio de Vidal, el silencio de Mauricio Macri, cuando hay un exministro que aparece firmado diciendo necesito una Gestapo para eliminar el sindicalismo y que se callen la boca, que no digan nada, que miren para el costado, yo creo que los pone realmente en un cuadro degradante de la vida política del país. ¿Y qué te hace creer o pensar que la justicia puede avanzar esta vez? No, la verdad, si vos me decís poner la mano en el fuego por la justicia y la posibilidad de que avance, te digo que no pongo las manos en el fuego. Creo que sí, obligación como ciudadanos y comprometidos con el nunca más hacer las denuncias, ir a la justicia y vamos a presionar y a reclamar. Hoy Pablo Moyano hablaba de acciones de movilización que vamos a encarar conjuntamente, la CGT, la CTA, para que esto no quede simplemente en un papel cajoneado, ni que den vuelta a la página, como pretenden hacerlos muchos, porque bueno, toda esa especie de coraza de silencio mediático que le están garantizando algunos grandes medios a este tema, que ni lo mencionan, siendo tan grave, forma parte del intento de que, bueno, apostar como siempre a que en 2, 3, 4 días el tema pasa. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que no pase. Gracias, Hugo, por estar ahora con nosotros. Recién hablaba Hugo Yasky de coraza mediática. Y si hay una persona que